Este es un video tutorial para realizar animaciones programando en C. Para ello empleamos un LCD de 4 filas por 20 columnas. Y en un modo gráfico de desarrollo podríamos entender a las filas como el eje Y, que va desde arriba hacia abajo, y a las columnas como el eje X, que van de izquierda a derecha. ¿Cómo realizar el movimiento? Para ello se emplea la técnica de superposición de imágenes. En este caso, por ejemplo, podemos hacer un movimiento en desplazamiento de izquierda a derecha, que más o menos podría ser así. En la fila 1, columna 1, mostrar un carácter, y después al lado de este mostrar otro carácter. Y esos son simplemente comandos que se pueden utilizar desde C. Una vez más y una vez más. Es una sensación de crecimiento, podríamos dar a conocer, pero ¿qué tal si queremos hacer crear la sensación de movimiento? Entonces, igual que el anterior caso, estoy mostrando un carácter en la fila 2, columna 1. Pero a continuación lo que voy a hacer es borrar ese carácter. Luego, lo mismo que he hecho anteriormente, mostrar un nuevo carácter en la fila 2, columna 2. Borrar ese carácter y lo mismo. Al lado, borrar ese carácter y mostrar. De esa forma, si se puede ver, se ha generado una animación de tipo movimiento, como se puede ver a continuación. Que si se realiza de forma rápida podría dar realmente la sensación de movimiento. Y en realidad es esa técnica la cual se aplica. Bueno, esta es la parte electrónica de nuestro diseño. Tenemos al LCD conectado al puerto B del microprocesador. Además, el puerto D del microprocesador representa las entradas que son realizadas de los pulsadores. Se tiene un orden interesante que es el siguiente, ¿no? Arriba el pulsador, este es el pulsador de arriba, que va al bit 0 del puerto D. Este va al bit 1, al bit 2, al bit 3. De esa manera se trabaja. Y los restantes en este orden también serían el 4, 5, 6 y 7, representando las direcciones de ambos mandos del jugador 1, que sería este, y el jugador 2. Se tiene también un pulsador, que sería este, que va al puerto C. Como se puede ver acá, en este caso es el bit 0 del puerto C, que representa la acción, el botón A, podríamos llamarlo, el botón del jugador 1. Y tenemos también el botón del jugador 2, que sería el bit 1 del puerto C. Eso es lo más importante de la parte del diseño de circuito. Y además, bueno, no está de más de escribir que como el puerto D son pulsadores, necesitamos resistencias que pueden ir acompañadas para ir a tierra, que representaría el 0 lógico, y el 1 lógico cuando se presione el pulsador. Bueno, en esta tercera parte vamos a ver cómo realizar el código que vamos a necesitar para poder ver las animaciones en el circuito simulado. Acá directamente ya tengo creado una matriz, ¿ya? Tengo una matriz de 6 filas por 8 columnas, que en realidad cada fila, como se puede ver acá, representa un carácter que se va a poder mostrar en el LCD. Este es un carácter personalizado que ya se ha creado. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Los 6 que se refieren mi matriz. Cada uno representa una figura diferente. Por ejemplo, tanque del player 1, tanque del player 2, disparo del player 1, disparo del player 2. Y acá la animación cuando el tanque 1 es destruido, cuando el tanque 2 es destruido. Animación no, en realidad sería solo una figura, ¿no?, que representa cuando el tanque 1 o 2 es destruido. Bueno, una vez definido esta matriz de 6 filas por 8 columnas, veamos cómo deberíamos realizar o con qué herramientas podríamos realizar la animación. Para empezar, es necesario definir
punteros, ¿ya? Los punteros son muy importantes ya que van a ser útiles para saber dónde están posicionados mis caracteres, ya que esa información no la puedo obtener desde el LCD. ¿A qué me voy con esto? Por ejemplo, este es mi LCD, ¿no es verdad? Si tengo una figura en esta posición, ¿cómo sé que la tengo realmente? Ese es mi problema. Entonces, por ejemplo, si tengo una figura en esta posición, en la fila 2, columna 2, debería tener un puntero X y Y que me indique que está ahí, o sea que X vale 2 y Y vale 2. Partiendo de esa lógica, voy a crear para ello variables auxiliares, la llamaría yo. Short, que va a ser x1, x2, y1, y2, que para agruparlos de mejor manera podríamos hacerlo así, que sea de esta manera, ¿ya? Estos dos de acá representan la posición X y Y del tanque 1 y estas dos de acá representan la posición X y Y del tanque 2. De esa forma vamos a partir. Con eso podría ya saber cómo es que se va a desplazar o dónde en realidad se encuentra el tanque, en qué posición X y Y, porque es muy importante. Bueno, para continuar también deberíamos antes construir métodos, ¿no es verdad? Y uno de esos métodos es void custom char, que es un método utilizado para cargar los caracteres que están definidos en esta matriz. Bueno, y para ese método además se necesita otro que se va a llamar out custom char, que lo que va a permitirme es mostrar en alguna posición específica, es decir, en una posición de fila y columna, un carácter específico, ¿ya? Que vamos a ver cómo se utiliza posteriormente. Una vez declarados estos dos métodos, bastaría con adicionar el código que los compone a ambos, que no son tan complicados como parece. Además, estos dos métodos no es necesario describir qué es lo que hacen o cómo es que hacen, pero bastaría con decir cómo van a funcionar. Esto simplemente me muestra una fila en una columna específica un carácter que en realidad representa una posición en esta matriz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 componen, bueno, 8 en realidad. 7 posiciones componen un elemento, una figura, ¿no es verdad? Pero acá en realidad tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Solo tengo 5 figuras que se pueden representar. Esas 5 van a manejar en esta última posición, de 0 a 5. Es decir, si quieres 0 sería tanque P1 con 0, con 1 sería tanque P2 y así. Bueno, ahora sí empezaremos con la programación. Para empezar, siempre se debe realizar la inicialización de los puertos que van a ir en el circuito, ¿no es verdad? Para ello ya tengo preparado esta parte que simplemente lo que hace es inicializar. Lo más importante sería acá que estamos definiendo al puerto D como entrada, por eso FF, es decir, los 8 bits van a ser de entrada, el puerto B los 8 bits de salida y el puerto A también. Con el puerto A no lo manejamos, en esa práctica no lo vamos a manejar. Y además necesitamos tener la instrucción de configuración para el LCD. Esta configuración es para 4 bits. En realidad estamos manejando estos 3 primeros, que van a ser los que van a definir variables que definen la escritura, lectura y las acciones que se realizan. Y estos 4 últimos son los que definen cuáles son los 4 bits que van a representar los datos que se pueden mostrar. Bueno, una vez hecho eso, bastaría con para empezar pues eliminar el cursor. El cursor que es como este cursor que está acá, ¿no es verdad? Está parpadeando. De la misma forma se muestra en el LCD, parpadeando. Queremos que no se muestre nada de eso. Y además
el siguiente método inmediato que deberíamos utilizar es custom char. Este custom char, que no lo había descrito anteriormente, que ya hemos construido acá abajo, lo que hace es sacar, como se puede ver acá, desde 0 a 6, menor a 6, ¿no es verdad? Desde la posición 0 hasta la posición 6, pero antes a la posición 6, entonces sería de 0 a 5. ¿Qué es 0 a 5? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, estos 5 caracteres los van a cargar a la memoria del LCD, ¿ya? Con este simple comando. De esa forma se va a poder guardar esos 6 caracteres en realidad. Cabe destacar que este LCD solo soporta hasta 8 caracteres. Si vas cargando después de eso, se van a sobreponer a los anteriores que ya estaban. Solo puedes guardar hasta 8 caracteres diferentes. Por eso es muy limitado. Bueno, para continuar, lo que se debe realizar ahora es la parte de entrada de datos, ¿ya? Empezaremos con el while. El while 1 quiere decir que la instrucción, todo lo que esté dentro de este while se va a repetir infinitas veces. Y ahora debemos realizar la lectura de la entrada de datos. En este caso es el puerto D. ¿A qué me refiero con esto? En este LCD, perdón, en este circuito lo que hemos visto es que el puerto D es de entrada, ¿no es verdad? Y representa esta entrada, o sea, los pulsadores. Entonces tengo que guardar esa información de entrada en algún lugar. Para ello voy a declarar una variable que se va a llamar mando. Void mando. Allá afuera, ¿no? Perdón. Char mando. Y para seguir un orden, lo voy a colocar acá. Char mando, ¿ya? Mando representa qué dirección, qué combinación de pulsadores he presionado. Enseguida voy a describir a qué se refiere con combinación de pulsadores. Pero para que se quede claro, voy a colocar la siguiente instrucción. Port D. ¿Qué es lo que hace esto? Estoy almacenando en el puerto de, perdón, en la variable mando, que es esta, estoy almacenando lo que existía en el puerto D actualmente. Bueno, ahora viene la parte de describir las entradas. Bien, ahora lo que vamos a ver es cómo es que se pueden entender las entradas, ¿ya? Entenderemos a todo esto de acá como un número en hexadecimal de 2 dígitos, o en decimal sería desde 0 hasta 255 combinación. Esto lo entenderemos como un número binario, ¿ya? Entenderemos cómo es que funciona. Acá se puede ver que tengo una combinación. ¿Qué pasa cuando presiono 0, 0, 0, 1? Y acá explico dónde. En el bit 3 del puerto D, bit 2 del puerto D, bit 1 del puerto D, bit 0 del puerto D. ¿Cuál es ese? Bit 0 del puerto D, bit 1 del puerto D, bit 2 del puerto D, bit 3 del puerto D. Veamos el primer caso. ¿Qué pasa cuando presiono de esta manera? Cuando lo tengo presionado así, estoy presionando 1 en realidad, ¿no? Lo estoy volviendo 1 y los demás están en 0. La primera combinación que podemos ver acá, 1 y los demás en 0. Pero este botón que se presenta hacia arriba. Entonces es lo que en realidad estoy haciendo. Cuando esta combinación está presente en mi puerto D, quiere decir que estamos haciendo hacia arriba. La acción es hacia arriba. Lo mismo se puede entender por el de la derecha. Si presiono este de acá, todos los demás están en 0 y solo este está en 1, que es este, el bit 1 del puerto D, y se presenta hacia la derecha. Lo mismo para abajo, como se pueden dar cuenta, 0, 1, 2, solo el 2 está presionado y se presenta hacia abajo, y este hacia la izquierda. Y los demás casos, combinaciones entre estos, y por ejemplo en este caso, lo que se puede ver ahora, todos en 0, ¿qué deberían hacer? Estos casos que los demás restantes no se toman en cuenta. ¿Ok? Y eso vamos a reflejarlo en el código.